Hola amigos del mundo del mantenimiento y la ingeniería de confiabilidad. Mi nombre es Carlos Besa y en esta ocasión voy a hablarles del RCM, que por sus siglas es el mantenimiento centrado en confiabilidad. Muchas personas me preguntan cuál es el método adecuado para una buena implementación del RCM. Para ello tenemos una normativa que es la SAE JA1011. Ese estándar nos describe a detalle cuáles son los requisitos mínimos que tiene que cumplir un proceso para poder ser llamado RCM, ¿verdad? Con este proceso nosotros vamos a hacernos 7 preguntas básicas. Y esas 7 preguntas son las que nos van a definir a nosotros el camino adecuado para poder tener ese elemento que es el mantenimiento centrado en confiabilidad y poder cumplir con ese procedimiento que necesitamos en nuestra organización. Vamos ahora de lleno a entrar a dichas preguntas. La primera pregunta es una pregunta que habla acerca de las funciones del activo y la definición del contexto operacional. En esa pregunta nosotros vamos a tratar de contestar cuál es la función principal del activo que nosotros vamos a analizar. Es decir, un ejemplo, si tenemos una llenadora de botellas, ¿cuál es la función principal de una llenadora de botellas? De una llenadora de botellas de una planta de refrescos. Bueno, la función principal es llenar botellas a X cantidad de botellas por hora. ¿Por qué? Porque tenemos que definir un estándar. Ese estándar puede ser botellas por hora, kilómetros por hora, metros por segundo, etcétera. Dependerá del activo que nosotros estemos analizando. Entonces, en esa primera pregunta, nosotros tenemos que definir esa función. Además, hay una parte medular para el proceso que se va a tener que definir también. Eso es la definición del contexto operacional. Cuando usted define el contexto operacional, va a identificar todas las entradas que tiene su proceso. Es decir, en una llenadora de botellas de refresco, ¿cuáles son las entradas que tenemos? Bueno, tenemos refresco, CO2, botellas, tapas, etcétera. Son las entradas del proceso. Después tenemos el proceso como tal. El proceso como tal es el proceso del llenado de la botella, que primero va a necesitar una inyección de CO2, después va a pasar por un proceso de llenado, finalmente va a pasar por un proceso de taponado. Ese es el proceso. Y finalmente tenemos las salidas de dicho proceso. Dichas salidas son botella tapada, agua residual, desperdicios, etcétera. Entonces, eso es lo que nos contestaría nuestra primera pregunta del RCM. Seguidamente, la pregunta número 2 aborda el fallo a la función o el no cumplimiento de la función principal o primaria del activo. Es decir, si la función era llenar botellas a 72,000 botellas por hora, la falla funcional sería no poder llenar botellas a 72,000 botellas por hora. Es decir, llenar botellas a 50,000 botellas por hora es una falla funcional parcial en la cual no estamos cumpliendo, con la cual no estamos cumpliendo con la función para la cual el equipo está diseñado. O una falla funcional total, que sería producir 0 botellas por hora. Entonces, eso es lo que nos dice la pregunta número 2. ¿En qué forma falló el equipo? ¿Verdad? Con respecto a la función que debería él cumplir de acuerdo a ese contexto operacional que nosotros ya definimos. La pregunta número 3 es una pregunta muy interesante y que causa muchísima confusión. ¿Por qué? Porque habla de las causas y los modos de fallo.
Entonces mucha gente confunde el modo de fallo con la causa de fallo. Entonces, la causa de fallo nos va a identificar lo que causa ese modo de fallo. Por ejemplo, y es importante aquí definir modos de fallo que sean proactivos, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos la función de un motor, la función de un motor es transmitir potencia para mover algo. Entonces, la pérdida de esa función, pues sería, bueno, no transmitir la potencia, ya que tenemos un motor, tenemos una caja reductora y ya no podemos transmitir dicha potencia. Entonces, la función en este caso se vio menguada. ¿Cuál es el modo de fallo? Alguno de los modos de fallo que podría tener ese motor. Bueno, los motores todos sabemos que están compuestos, por ejemplo, por rodamientos. Entonces, ¿cómo describir yo un modo de fallo de un rodamiento? Entonces sería, en lugar de yo describir rodamiento dañado, yo quiero irme a la parte potencial del asunto. Y yo tengo que tratar de capturar mi fallo antes de que llegue al fallo funcional. Entonces lo voy a poder enunciar como desgaste de rodamiento, y ese es el modo de fallo, el desgaste del rodamiento. ¿Por qué causa? Por una causa natural o por el fin de su vida útil, por eso se desgastó. Pero yo necesito poder identificar ese modo de fallo antes de que llegue al fallo funcional parcial o total. Esa va a ser la función con mi análisis de RCM, poder encontrar una tarea que me evite llegar a ese fallo y de esa manera ser proactivo en mi mantenimiento. Eso es lo que yo realmente busco con mi análisis. Por eso a mí me gusta mucho irme al modo de fallo proactivo. En lugar de decir rodamiento trabado o rodamiento atascado, que eso ya es reactivo, nos vamos a rodamiento desgastado. ¿Por qué causa? Por el fin de su vida útil o por un desgaste natural. No voy a poner una causa y no debería de poner una causa de, por ejemplo, por mala lubricación. Si yo pongo una causa de mala lubricación, eso yo no lo tengo que ir a atender con RCM, eso no debería de cargarlo yo a RCM. Eso lo debería de cargar yo o de atacar con un análisis de causa raíz. ¿Por qué? Porque es una causa forzada. Cuando nosotros tenemos causas forzadas, como una mala lubricación, una mala lubricación no es una causa natural, es una causa forzada. Y si es causa forzada, yo tendré que atacarla con análisis de causa raíz. ¿Por qué? Porque puede ser de que ese rodamiento se dañó o no se lubricó bien porque simple y sencillamente el operador no tenía un procedimiento para lubricar. Entonces estamos hablando que hubo una causa humana, ¿verdad? Una causa física primero porque se dañó el rodamiento, después una causa humana porque la persona que tenía que lubricarlo no lo hizo bien. ¿Y por qué no lo hizo bien? Tal vez porque no tenía un procedimiento. O tal vez porque no tenía una descripción del lubricante adecuado para lubricar dicho rodamiento. Entonces, por eso es importante, y este es uno de los puntos medulares en los cuales muchas personas cometemos errores cuando planteamos un modo de fallo para poder hacer una tarea tratando de prevenir un fallo, ¿verdad? Entonces, tratemos de buscar siempre la parte proactiva del asunto. Entonces, el modo de fallo yo prefiero poner desgaste de rodamiento por fin de su vida útil o por desgaste natural, en lugar de rodamiento trabado por mala lubricación. Eso es totalmente reactivo. Si es un modo de fallo, claro que lo es. De hecho, la norma dice que hay modos de fallo que hay que ver qué modos de fallo han sucedido con anterioridad. Y ese puede ser que haya sucedido con anterioridad, pero por eso no quiere decir de que nosotros no tenemos que hacer un análisis de causa raíz. La idea aquí es que vamos a hacer un análisis de causa raíz para poder evitar dicho fallo. Bueno, espero eso les haya aclarado la pregunta 3. La pregunta número 4 se refiere a
¿Qué ocurre cuando una falla sucede? Ese es el efecto de la falla. Entonces tenemos que describir cuáles van a ser los efectos de la falla. La pregunta 5 habla de cómo impacta cada falla, ¿verdad? Eso es la consecuencia de cada falla. A eso nos referimos en la pregunta 5. Y para eso el RCM tiene un diagrama que me habla de 4 principales consecuencias. Consecuencias de fallas ocultas, consecuencias que afectan seguridad y medio ambiente, consecuencias que afectan la operación y consecuencias que no afectan la operación. Entonces, con eso tenemos que evacuar dicha pregunta número 5. En otro video les explicaré un poquito más de las consecuencias. Seguidamente tenemos la pregunta número 6. La pregunta número 6 se refiere a qué puede hacerse para prevenir cada fallo funcional. Tenemos que identificar las tareas o las acciones que tenemos que tomar para poder prevenir dichos fallos. Y esas tareas pueden ser tareas a condición, tareas de reacondicionamiento cíclico si no funcionaron las de condición, tareas de sustitución cíclica o descarte si no funcionaron las dos anteriores. Y para algunos casos, como en los fallos ocultos, tarea de búsqueda de fallas. Y si todo eso no funciona, pues tendríamos que sugerir un rediseño. Entonces, esos son los tipos de tareas que nosotros tenemos que tener en el caso de que no podamos prevenir las fallas, ¿verdad? O qué podemos hacer para prevenir dichas fallas. Después, la pregunta 7 habla de qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada para este fallo. Esa es la pregunta 7. ¿Qué se tendría que hacer si no tenemos una tarea? Muchas veces tendremos que dejarlo a run to failure o correrlo a la falla. En otras ocasiones tendremos que rediseñar. En otras ocasiones tendremos que hacer una combinación de tareas. Y eso dependerá qué tan riesgoso es el fallo funcional en ese caso. Entonces, básicamente, el RCM, las primeras 5 preguntas hablan de lo que es el análisis de modo y efectos del fallo con sus consecuencias. Y con esto, nosotros cumplimos el mínimo requerido por la norma o el estándar SAE JA 1011. Espero este video les sea de mucha utilidad en sus vidas profesionales y espero que sigan visitando nuestro canal. Es un placer siempre compartir el conocimiento con ustedes. Si tienen preguntas, por favor escríbanos. info@ime-medious.com. También nos pueden visitar a nuestro sitio web www.ime-medious.com. Agradezco su atención y espero verlos en próximos videos. Gracias.